Hola, ¿cómo están? En esta sección vamos a estar determinando volúmenes, perímetros y áreas de figuras geométricas. Nosotros sabemos que una figura geométrica puede tener dos dimensiones, puede tener tres dimensiones, y nosotros nos vamos a basar en eso. Este que estamos viendo a nuestra espalda es un ejemplo que tenemos un prisma rectangular, y tenemos las proyecciones que nos hacen ver que en su cara frontal aparece otro cuadrado. ¿Por qué decimos que es un cuadrado? Porque eh, tiene medidas, pero también nos damos cuenta que esas medidas las podemos determinar en base a una información general que nos den. Este ejercicio lo vamos a considerar eh, como que si fuéramos a calcular un volumen total, y después, en base a ese resultado, vamos a responder lo que nos están preguntando. Vámonos a ver la pregunta. Vamos a determinar el volumen del hueco, que nosotros lo vamos a identificar como VH. VH, volumen del hueco. Nota, nos dan un dato muy importante, básico. Considere el volumen total del prisma igual a 640 unidades cúbicas. Entonces, quiere decir que, como les digo, primero tenemos que considerar que ya tenemos el volumen de todo el prisma, pero después nos preguntan cuál es el volumen nada más del puro hueco. Vamos a señalarlo aquí en la figura. A mí me dan todo el volumen de esta figura, con sus proyecciones. ¿Ven? Tengo alto, tengo base y tengo anchura. Tengo tres dimensiones que yo puedo considerar para determinar el valor de un volumen que ya nos dan. Pero aquí es muy importante que veamos que necesitamos calcular cuánto vale la X. Cuando ya conozcamos cuánto vale la X, entonces sí podemos determinar cuánto vale el volumen del hueco. Chequen bien cómo está el hueco. El hueco, fíjense, mide 2x por X, o sea, tiene esas dimensiones cuando la cara frontal, recuerden que les dije que es un cuadrado, 4x por 4x por 5x de una profundidad. Entonces, el paso siguiente es ver qué es lo que nos están pidiendo gráficamente. Chequen bien. Yo voy a dibujar así esto que está aquí, y sería otro prisma dentro de otro prisma. O sea, ese hueco es el que queremos determinarle el volumen. Nos están preguntando algo así. Este hueco que está aquí lo voy a representar como si lo hubiera sacado de la figura inicial. Hágate cuenta que yo, esta figura va embonada en este hueco. Chéquese que voy a poner sus dimensiones. Dice que de altura vale X, de una base vale 2X, y de profundidad también mide 5X, tal como está aquí. Pero yo lo que necesito es conocer X para poder calcularle el volumen a este, que viene siendo el volumen del hueco de esta figura. A mí ya me dan cuatro respuestas, pero para mí lo más fácil sería seleccionar, no, pues que el inciso A, no. A mí me gustaría que lo hiciéramos y que checaran bien, pusieran mucha atención en el procedimiento. Primero hay que determinar X, y después, cuando ya conozcamos X, vamos y sustituimos en cada una de las X del hueco, y así poderle determinar su volumen, y posteriormente comparamos con las 4 respuestas que nos están dando. ¿Sí? Entonces, miren,
Aquí, si me hacen favor de seguir aquí voy a empezar a calcular cuánto vale la X. ¿Cuánto vale la X? ¿Sí? A ver, el volumen que me dan inicialmente es muy importante, entonces voy a decir, fíjense, voy a decir que es el volumen que me dan, el volumen dado, el volumen dado es 640 unidades cúbicas, ¿sí? 640, que es igual, fíjense bien, chéquense bien la multiplicación que voy a hacer. Ese volumen se obtuvo cuando multipliquemos 4x por 4x, ¿sí? Que son 16x cuadrada, y cuando yo multiplique por 5x me va a dar 80x cúbica. 80x cúbica. ¿De dónde surge este 80? Surge de multiplicar 4x por 4x por 5x. Bien, ese dato me va a servir mucho porque ya voy a calcular cuánto vale la x. Este 80 lo puedo pasar dividiendo, ¿sí? Entonces va a quedar 640 entre 8, entre 80, perdón, y me va a quedar x al cubo. Ya tengo ahí, fíjense, la x al cubo, ya nomás necesito saber cómo le hago, aplicándole una raíz cúbica a un lado y a otro, y voy a obtener el valor de la x solita, ¿sí? En su calculadora ustedes pueden checar cuánto es 640 entre 80, y les da que es igual a 8. Entonces 8 es igual a x cúbica. Le voy a sacar raíz cúbica a un lado y a otro para quitar ese exponente cúbico y así obtener la x lineal, que es la que necesito, ¿sí? Aquí le saco la raíz cúbica al 8, aquí le saco la raíz cúbica a la x cúbica y se transforma en un 2 igual a x, que yo lo puedo poner de esta forma: x es igual a 2. Este dato es muy importante porque es el que necesito para checar el volumen del hueco, que lo tengo representado de esta forma. Este es como si sacara un trozo o un tramo de esta figura completa, ¿sí? Bien, el volumen de este hueco, así le vamos a poner volumen del hueco, es igual a multiplicar x por 2x por 5x, y me estaría dando 10x cúbica. Si yo ya conozco cuánto vale la x, simplemente voy a sustituir el valor de x2 aquí y ya casi terminamos. El volumen del hueco sería 10 que multiplique a 2 al cubo y me estaría dando 10 por 8. Y cuando yo multiplique 10 por 8, me va a dar 80 unidades cúbicas. Este dato que está aquí es el que me están solicitando y es el que puedo comparar con una de las 4 respuestas que me dieron inicialmente. La A no es, la B tampoco, pero la C, el inciso C, sí es. Entonces, este sería el resultado. Muy bien, ahí tenemos ese ejemplo, ya lo resolvimos. Volvemos con otro, ¿sí? Bien, pues vamos a continuar con otro ejemplo. Necesito que pongan atención para que los detalles pues, no se les pierdan, ¿verdad? En este otro ejercicio, fíjense bien la figura que tenemos. Tenemos una figura donde le falta una especie como de hueco. En pocas palabras, es una figura que no está completa
pero debemos de imaginar que por ahí podemos tener esta pieza que fue la que se le quitó, como dicen, imaginándonos que es la parte complementaria de esta figura que ustedes ven allí, ¿sí? Entonces, háganse cuenta que nosotros tenemos, imaginariamente, tenemos esa pieza, la tenemos aquí afuera, y fue de algún modo la que se le sustrajo. Háganse cuenta que yo esta pieza la agarro y la puedo embonar allí en ese hueco. Entonces, vamos a ver qué datos nos dan, qué información nos dan, y también hay que checar qué es lo que nos están preguntando. Nos están, dice, determine o la determinación del volumen total, o sea, de todo el prisma. Pero dice, nota, considere el volumen del hueco, considere el volumen del hueco igual a 768 unidades cúbicas. Entonces ahí es la base, porque es un dato otra vez, les digo, muy importante para poder solucionar lo que nos están preguntando. Primeramente hay que ver que las dimensiones dependen del valor de x. Y si es así, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto vale la x. ¿Correcto? Ok, pues vamos a ver. Miren las dimensiones que tiene la pieza que provoca el hueco. ¿Por qué la tomamos primero como en cuenta? Porque es el dato que nos dan. Conocemos el volumen total de ese hueco, que es 768 unidades cúbicas. Pero también conocemos cuánto vale de profundidad, de ancho y de altura. Fíjense que aquí mide 2x, de alto mide x, y de profundidad o de largo, por decirlo así, mide 6x. Si yo utilizo la fórmula para calcularle el volumen al prisma, sería de esta forma. Este sería el volumen del hueco. Ya lo conozco. Serían 768. Pero ese volumen se calcularía de la siguiente forma. Calcularíamos cuando llevemos a cabo la multiplicación de la base, que es 2x, lo multiplicamos por su altura, que es x, y después lo multiplicamos por su profundidad, por lo largo, ¿sí? Entonces sería 6x. Ya tenemos una expresión básica que nos puede servir o nos va a servir para determinar el valor de x, que es el valor que necesito para calcular el volumen total del prisma, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver que 768, que es el volumen de este hueco, que nosotros lo estamos como un ejemplo, como si fuera una parte eh, particular. Entonces sería 2 por 1, 2 por 2, digo por 6, serían 12x cúbica. 12x cúbica. Con esa expresión yo ya puedo determinar cuánto vale la x, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Es un paso, un método que lo hemos repetido. Entonces, este 12 lo voy a pasar a dividir al 768 y me queda nada más la x al cubo. Y nosotros en nuestra calculadora vamos a checar cuánto es, ¿sí? 768 lo dividimos entre 12 y queda 64. Entonces, 64 es igual a x al cubo. Si yo le saco raíz cúbica a un lado y al otro lado de esta ecuación, elimino, por una parte, elimino el exponente cúbico de la x, y también le saco la raíz cúbica a 64. Si eso es posible, miren cómo quedaría. Raíz cúbica de 64 y después raíz cúbica a x al cubo. Este procedimiento es muy sencillo
y nos conviene porque eliminamos este exponente y se elimina con la raíz cúbica y lo único que nos queda es la pura x lineal. Lo mismo decimos que la raíz cúbica de 64, si nosotros nos apoyamos en nuestra calculadora, decimos que es ¿cuánto? 4. Y entonces la raíz cúbica de x al cubo es x y nosotros decimos que x es igual a 4. De la información inicial que nos dieron, el volumen del hueco fue primordial para poder determinar el valor de x, que es el que necesito para checar y ver las dimensiones que me pide del prisma total. Entonces, déjenme borro este esquema. Para calcular el volumen total, ya conozco cuánto vale x. Digo, volumen total, que es el que me están solicitando, pues ese se determina multiplicando las tres dimensiones, que es ancho, alto y profundidad. Entonces vamos a decir lo que es así. 4x, la altura 2x y la profundidad 6x. Yo estoy determinando con estas expresiones el volumen total. Voy a continuar para tener solamente ya la x. Entonces fíjense lo que va a quedar. El volumen total se determina si yo multiplico 4 por 2 por 6. Estaríamos hablando de 4 por 2, 8, por 6, 48. X al cubo. Y ya para terminar, voy a sustituir la x por su valor que ya lo habíamos determinado anteriormente y queda de esta forma. 48 multiplicado a 4 y ese 4 lo elevo a la potencia o al exponente 3 y ¿qué me quedaría? Me quedaría 48. Este 4 sería 4 por 4, 16 por 4, 64. Y nosotros con nuestra calculadora simplemente multiplicamos 48 por 64 y me da un volumen total de 3072. Que vienen siendo unidades cúbicas. Y ese es el resultado que nos están pidiendo. El volumen total del prisma, aún considerando el hueco que lo sacamos, el volumen total sería 3072 unidades cúbicas. Muy bien, volvemos con otro ejemplo. Bueno, pues vamos a continuar con un tercer ejemplo. Espero que les sirva en alguna ocasión que puedan aplicar estos métodos, ¿verdad? Para determinar volúmenes, perímetros y áreas. En este ejemplo vamos a determinar un área y vamos a ver cuáles son las especificaciones o datos que nos dan como información. Miren, aquí tengo la figura. Es una caja, por decirlo así, que tiene de altura 2x y es una caja de fondo cuadrado, si se fijan, porque es 6x por 6x. Entonces, ya me dan esas dimensiones y también me dan un dato súper muy importante que es el volumen total. El volumen total de esta caja es de 3000 unidades cúbicas. Pero me están diciendo nada más que determine el área de la pura cara frontal, que viene siendo esta que estamos aquí señalando. Entonces vamos a ver primero qué tenemos que hacer. Como yo no puedo calcular cuánto vale la X, necesito basarme en el dato original del volumen total y relacionar la X con sus medidas totales y después yo obtengo que el valor de la X
para posteriormente sustituirlo en la fórmula para sacar el área de esa cara. Bien, pues vamos a trabajar con el volumen que nos dan. El volumen total que nos dan es de 3000. Eso es igual. Hagan de cuenta que voy a multiplicar la base por la altura por el ancho, o base por ancho por altura, que esa es una fórmula para los cuadriláteros, ¿sí? Entonces es la base, que vendría siendo la base por lo ancho por la altura. Entonces voy a sustituir el valor de la base, que vendría siendo ¿cuánto? 6x. 6x. ¿Y cuánto sería de ancho? Otros 6x. ¿Sí? ¿Ok? Ok, ahí vamos. 6x por 6x es igual, o tengo que multiplicarlo por el otro valor que es la altura, y estaríamos multiplicándolo por 2x. Ya con esas sustituciones, nosotros vamos a calcular el valor de x, ¿sí? Entonces vamos a ver que nos quedaría 3000 es igual 6 por 6, 36, por 2, 72, 72x. Pero no es x sola, es x al cubo. Entonces le pondremos aquí al cubo, ¿sí? Yo quiero conocer nada más la x, entonces la voy a despejar, quiere decir que la voy a dejar sola. Entonces este 72 va a pasar a dividir al 3000, entonces me quedaría de esta forma. El 3000 va a estar dividido entre el 72. Ese 72 surge de multiplicar 6 por 6, 6 por 6, 36, y por 2, 72x cúbica. Entonces ese 3000 que nosotros estamos considerando porque es un dato inicial, lo vamos a dividir entre 72. Fíjense, me da 41.66. Ese vendría siendo el valor de x cúbica. Si a ese valor que lo estoy aquí obteniendo le saco la raíz cúbica, y si le saco también la raíz cúbica a la x cúbica, obtengo el valor de la x que estoy buscando. Entonces, aquí le voy a sacar la raíz cúbica a este valor y también la raíz cúbica a la x al cubo. Tengo que sacárselas a los dos lados para que no se me altere. Entonces, lo único que me queda por hacer es sacarle la raíz cúbica a este resultado, ¿sí? En nuestra calculadora, pues utilizamos esa fórmula y tengo un valor de x de 3.46, 3.46. Entonces, x solita es igual a 3.46. En este caso, unidades de longitud o unidades lineales. Pero ¿cómo le hago para sacar el área, que es el que me están pidiendo? Ya conozco la x, entonces nada más voy a sustituir cuando se necesite. Para calcular el área de la cara frontal, que es la que me están pidiendo, dicen el área de la cara frontal es igual a la base por la altura de esa cara, ¿sí? De ese lado. Entonces sería 6x, 6x por 2x. Ándele. Entonces yo voy a multiplicar 6 por 2, 12. Y me quedaría x por x, x cuadrado. Entonces aquí me quedaría 12x cuadrada. Va a estar multiplicado por el 2. Ya para terminar, simplemente realizo la operación porque ya tengo todos los datos y lo único que me queda es ver el resultado. El área de la cara frontal sería
multiplicar 3.46, que es este valor que está aquí, o sea, multiplicarlo por el mismo 3.46, que es casi diciendo que es 3.46 elevado al cuadrado. 3.46 lo elevamos al cuadrado y me queda 11.97, ¿sí? Entonces, la área de la cara frontal es 12 que multiplica a 11.97. Y si realizo esa multiplicación, ya obtuve la cara, perdón, ya obtuve el área de la cara que me están pidiendo, ¿sí? $143.6. Si yo multipliqué 12 por 11.97, es 143.6, es el área que me están pidiendo. Aquí ponemos el dato, unidades cuadradas. Y así obtuvimos con este procedimiento lo que nos están pidiendo. Muchas gracias. Hasta la próxima.